Usted lo que va a encontrar es, tiene estas herramientas, realice el análisis. Eso es lo que está encontrando en el examen de admisión. Eso es lo que está encontrando en el ITFES. Entonces, ¿qué vamos a realizar acá? Entonces, en la primera parada, entonces recordemos, para las personas que acaban de llegar, voy a revisar antecedentes que tienen ya de una vez el cierre de esto que se llama neoliberalismo, para entender cómo se reproduce. ¿Listo? Y luego de ello, yo necesito que revisemos ejemplos cotidianos. Entonces, en un primer momento, voy a parar en la temporalidad y voy a parar entonces en el siglo XV al siglo XVII. Aquí es en donde existe, desde la perspectiva económica, quiero ser claro eso, desde la perspectiva económica existe algo que se va a llamar el mercantilismo. Y el mercantilismo lo que nos va a mostrar es una protección total de la economía. Significa que tiene un mercado local, pero porque no deja interactuar con otros mercados, se queda ahí. Controla los impuestos y ojalá que sean altos, porque el único que tiene dinero debe ser el que gobierna en ese mercado. Una emisión propia de dinero significa que produce su propio dinero y así como produce mucho dinero, asimismo con los impuestos lo recoge. Y por último, pues la producción solamente es interna. En ningún momento es una producción externa. Si aquí vienen a venderle algo externo, no entra a este mercado. Entonces, aquí lo que yo estoy viendo en esta primera parte es que este concepto se llama mercantilismo, que es igual al proteccionismo. Significa que se protege mucho la economía. Pero vamos a ver qué pasa desde la perspectiva del Estado. Y es que el control estatal es y solamente dirige el monarca. Significa que en este espacio hay una relación, porque es el monarca desde la figura de rey, es el que controla su propia economía. Significa que economía y ciencia política van de la mano. En ningún momento acá existe una ruptura. ¿Y por qué van de la mano? Porque vea, el monarca es aquel que protege su propio mercado desde impuestos, desde emisión propia de su dinero y desde una producción solo interna, no externa. Significa que acá economía y ciencia política van de la mano, porque los dos están trabajando hacia un mismo lado. ¿Usted tiene preguntas, inquietudes hasta el momento antes de revisar entonces el fenómeno histórico? ¿Tiene preguntas, inquietudes? Necesita, sí, vea, se cogen las herramientas de la perspectiva 1 y las herramientas de la perspectiva 2 para realizar el análisis. Es muy sencillo y lo estoy haciendo gráfico. ¿Tiene preguntas, inquietudes hasta el momento? Ya le comparto esta hoja, por favor, en el chat. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? No lo puedo creer. ¿Así de fácil es? ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Ninguna? ¿Dudas y preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Chicos. ¿No? Kevin, hombre, preguntas, inquietudes, ¿ninguna? No, profe, todo claro. ¿Segurísimo? Sí, 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 señor. Listo. Entonces vamos a finalizar. Entonces, listo. Aquí les estoy compartiendo el documento para que usted realice también el proceso de comparación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo deja? No, qué tristeza. Listo, entonces vamos a seguir entonces en este espacio. Entonces, recordemos, palabras claves que yo debo tener en cuenta acá. Proteccionismo y mercantilismo, que son controlados por las monarquías. Y eso directamente se expresa en la historia como explotación de las colonias, donde existe piratería. ¿Y por qué existe piratería? Porque la piratería venía siendo en este espacio una revolución a esta alianza que había entre economía y ciencia política. Entonces, que en cuenta que la piratería acá es la forma de quitar esa protección económica que traía el mercantilismo. Vamos a encontrar en este espacio de igual manera el control del comercio, y es cierto porque caiga en cuenta que acá el proteccionismo regula su propio comercio, y caiga en cuenta que la riqueza que generan los comerciantes no es abundante porque el monarca es el que gana todo el dinero. Y por ende van a hacer algo que se llaman las fisiocracias, que es en donde van a exigir que disminuya la regulación por cuenta del monarca. Entonces, en este espacio, mister, ¿usted de dónde sacó esa información? De un texto que se llama Maurice Dobb, Economía Política y Capitalismo, del Fondo Económico y Cultural de 1977. ¿Usted tiene preguntas, inquietudes hasta el momento? Porque ya empiezo a hacer las preguntas para que revisemos cómo está la capacidad de análisis comparativa. ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? Ninguna, estamos siendo claros.
Steven, ¿preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? David, lo escucho. Mister, ese cuadro de donde dice fenómeno histórico, Sí. ¿son las debilidades que tenía el proteccionismo o sus características? Las consecuencias. ¿Lo vuelvo a explicar? Por David, favor. listo. Entonces, aquí tenemos un control total de la economía. Significa que nada entra, nada sale. ¿Queda claro? Aquí todo se queda aquí adentro. Y es gracias a el monarca. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cómo se garantiza que exista ese proceso? Históricamente se garantiza porque se explotaban las colonias, las monarquías europeas, explotaban las colonias americanas, asiáticas y africanas. Significaba que sacaban de ahí, ¿se acuerda el triángulo de la economía o no? El triángulo de la explotación, ¿no se acuerda? No, mister, la verdad no. Listo. Entonces, usted saca el barco vacío desde Europa hasta África, carga de esclavos. De África usted va a América, a Cuba, descarga los esclavos, sube caña de azúcar. La caña de azúcar la lleva, o las maderas, la lleva a Europa, donde se vende, y apenas se vendan esas mercancías, usted compra otras y las baja al África para comprar esclavos. Significa que se explotan las colonias para garantizar materias primas para estos mercados locales. ¿Soy claro o no soy claro? Sí, señor. Listo. De ahí vamos a encontrar que va a existir algo que le va a hacer resistencia, y la resistencia va a ser la piratería, porque la piratería son aquellos barcos que roban mercancías de las colonias. Significa que ahí vamos a encontrar que la piratería va en contra del mercantilismo. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, señor. Listo. Y por último, vamos a encontrar entonces en este espacio que el control del comercio el control de comercio que está llevando a cabo el mercantilismo impide que la burguesía se vuelva rica. ¿Queda claro o no queda claro? ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí hay una palabra que se llama impuestos. Significa que los impuestos altos van a afectar a los comerciantes. Así se relaciona. ¿Queda claro o no? Sí, señor. Listo. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? Listo. Entonces, le voy a soltar el lápiz a usted. ¿Preparado? Entonces, Mariño, ¿qué vamos a hacer? Es muy fácil lo que usted tiene que hacer. Hasta el momento, ¿el Estado tiene más poder o menor poder que la economía? ¿Cómo lo haríamos en círculos? Está haciendo un análisis gráfico muy fácil. ¿Listo? Entonces, serían iguales, sería el Estado es mucho más grande que la economía. ¿Cómo sería? Ya tiene la información, ahora su análisis. ¿Cómo lo haría? Entonces, usted puede coger el lapicito y hay como unas figuras en donde usted lo puede rayar. O si desea con el cursor, no hay problema. Su análisis, por favor. Entonces, vuelvo y repito la pregunta, ¿le parece? Entonces, en el mercantilismo, ¿listo? Y frente al control estatal, ¿quién tiene más poder? La perspectiva del monarca y el control total, o el mercantilismo, o los dos son iguales. Compare. Lo que tiene que hacer acá es comparar. Solamente tiene que hacer eso. ¿Listo? Es comparar la perspectiva 1 con la perspectiva 2. Eso es lo que Pero, tiene que mister, hacer. ambas son dependientes de la otra. Puede que Exacto. una en un momento sea más grande, pero en algún punto se equilibran y vuelven a cambiar, ¿no? Perfecto. En teoría. Significa Son que, fluctuantes. exacto. ¿Qué gráfica, qué figura usted haría en este espacio para hacer ese análisis? Pues diría yo que al principio es más Hágalo. grande la economía que la ¿Sí? monarquía, ¿Por qué? porque el monarca depende de la economía que está protegiendo, pero la economía, según el liberalismo, al menos, se puede mantener a sí misma. No, no, no. La palabra no es liberalismo, la palabra está acá. Pues ¿Ya la viste o no? sí, 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 Mercantilismo. pero pues en teoría el monarca sustenta gracias a la economía, pero la economía podría sostenerse sin necesidad de un monarca. Por eso va a aparecer esto que le vamos a llamar el liberalismo clásico. ¿Hasta ahí queda claro o no queda claro? Sí, señor. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué va a hacer usted? Muchos dicen, no, Dios mío, esta clase es terrible. No, lo que tiene que hacer es revise la información y realice un proceso de comparación para entender el fenómeno.
En este espacio lo que nosotros estamos viendo es que fluctúan ambas. De una u otra manera existe una dependencia. Significa que las dos van de la mano. ¿Qué conclusiones usted puede sacar hasta el momento? ¿La economía es independiente de la ciencia política? ¿La ciencia política es independiente de la economía o dependen? ¿Cuál es su análisis, por favor? Por aquí, vamos a revisar. David, ¿ya tiene clara la respuesta o no? ¿Listo? Laura. Laura González, ¿cómo estás? Una pregunta, de acuerdo a lo que hemos observado en esta primera parte. ¿La economía depende de la ciencia política? ¿La ciencia política depende de la economía o cada una de esa parte? ¿Tu análisis, Laura? Laura. Oiga, está haciendo preguntas hacia quemarropa, es muy fácil, lo estamos haciendo gráfico. Listo, por aquí. Entonces, no, aquí tocó tomar nota de este espacio. Nariño, ¿tiene su análisis o no? Lo escucho. ¿Dependen o no dependen? Nariño, ¿dependen o no dependen? Ay, Dios. Dependen la una de la otra. ¿Por qué? Porque en el mercantilismo, el monarca regula la economía, pero se sostiene de esta. Entonces, ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Queda claro eso o no queda claro? Yo los veo a ustedes bloqueados. Vuelvo, insisto, en este espacio. Tenemos es que revisar la información y a partir de ahí generar un proceso de comparación. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Nariño, ¿algo más que aportar en este espacio? No, señor mister. Listo, perfecto. Ya tiene la participación del día de hoy. Listo, de igual manera, en la medida que siga participando, así mismo vamos con valoración. Listo, por aquí, Pedraza, ¿preguntas, inquietudes hasta el momento? Porque le voy a hacer una pregunta terrible, Pedraza. ¿Listo? No, señor. Listo, Pedraza. ¿Por qué la piratería, que es el robo de mercancías de las colonias, es un peligro para el mercantilismo? ¿Por qué la piratería? Imagínense piratas de Caribe. Estos piratas, ¿por qué pueden ser algo que pone en riesgo el mercantilismo? ¿Por qué? Robar mercancía de las colonias. ¿Por qué qué puede afectar? Quieto, Pedraza, no tiene que decir, rascarse la cabeza. No, ¿usted qué va a hacer? Lo mismo que en el ITFES. Usted revisa los elementos que dicen sobre el mercantilismo y sobre el monarca y compara. ¿Queda claro? Eso es lo que tiene que hacer. Comparar. ¿Listo? Pedraza, ¿la tiene? Pedraza. Un momento, profe, un momento. Hágale, por aquí, por el momento. Kevin, lo escuchamos. ¿Listo? Kevin, hágale, papá. Kevin Muñoz, vamos con toda. No, profe, la pregunta que le hizo a Pedraza que sería ¿por qué los piratas pueden vender la mercancía más barata, no? ¿Y eso en qué afectaría al monarca y a su mercado local? Que, no, pero profe, ahí sí. Señor, Esto es lo que yo estoy haciendo. Le estoy a usted, si quiere cambio de color, yo le estoy consultando a usted esto específicamente. ¿La piratería será que afecta al mercado local o será que no? Profe, sí, sí. Listo. ¿Por qué? Eso es lo que tiene que profe, pensar. Listo, hágale, Pedraza. o sea, considero que sí, porque, o sea, le bajarían los ingresos o la demanda a los productos que ellos manejarían. ¿Y quién sería el actor social que estaría en crisis? ¿Quién sería? O sea, ¿quién controla esa economía? ¿El monarca o los mercados locales? Perfecto. Significa que la piratería era un elemento que estaba afectando el mercantilismo. ¿Listo? Entonces, preguntas, inquietudes hasta el momento, fácil, difícil. Estoy simplemente dando información y la estoy comparando. ¿Queda claro? Johanna, ¿puede levantarle el micrófono, por favor? Su análisis. ¿Listo? Johanna, imagínense en un examen de admisión. ¿Listo? Así está. Hágale, Johanna, la escuchamos. ¿Listo? Sí, sí, hágale. No, no se ponga con pena, hágale. O sea, yo quiero ser claro que si se equivoca, que se equivoque acá, ¿sí? Pero en el examen de admisión para nada, porque llega otra persona y da la idea y chao. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Entonces, puedo pasar al siguiente, es clara esta primera perspectiva. Entonces, cierro el análisis en este espacio. El mercantilismo va muy de la mano de los monarcas. ¿Listo? Porque dependen mutuamente. Pero aquí el más frágil viene siendo el monarca, porque sí, la piratería y el descontrol del comercio afectan la economía,
afecta específicamente su forma de gobierno. Preguntas, inquietudes hasta el momento, porque voy al liberalismo. Dudas, inquietudes hasta el momento, ninguna. Estoy siendo claro, se siente perdido. ¿Cómo vamos? Vuelvo, insisto, así es el ritmo que usted le espera en muy poco tiempo. ¿Listo? Ya en 8 meses usted está en un ritmo así. Preguntas, inquietudes hasta el momento, ninguna. ¿Estoy siendo claro? ¿No estoy siendo claro? ¿Listo? Entonces, ya que no hay preguntas, continúe en este espacio. ¿Listo? Se prepara, por favor, Laura Rivera para este espacio y se prepara Sofía Hernández. ¿Listo? Marcos, váyase preparando, por favor, de igual manera. Entonces, en este espacio vamos a revisar ahora la segunda temporalidad. La segunda temporalidad, o sea, los años que vamos a analizar en este espacio son básicamente, muy sencillo, de 1789 a 1890, en donde va a aparecer desde la perspectiva de economía, va a aparecer esta postura que se va a llamar liberalismo clásico. El liberalismo clásico tiene dos grandes representantes. Adam Smith, que Adam Smith lo que va a decir es la existencia de la mano invisible. ¿Qué significa la existencia de la mano invisible? La regulación entre oferta y demanda. Yo fabrico panes que la gente necesita, por eso esos panes se van a vender. Y el mercado solito se va a regular. Hasta ahí, preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿No hay ninguna duda hasta el momento? Dudas, inquietudes hasta el momento. Estoy desde la postura de economía. Entonces, la mano invisible es una hipótesis que va a presentar a Adam Smith para decir, oiga, deje de regular, por eso se relaciona con lo que estaba manifestando Mariño, deje de regular la economía, por favor, porque el mismo mercado se regula entre oferta y demanda. Todo lo que usted produce se va a vender. Significa que eso es una regulación entre oferta y demanda. A eso se refiere con la autorregulación del mercado. Y el valor de las mercancías va a aumentar si yo le invento características a la mercancía. Para colocar un ejemplo de esto, yo doy el primer ejemplo, luego voy a preguntar para que usted ahora ejemplifique. ¿Listo? Entonces, Marcos, ¿preparado? Entonces, el valor de la mercancía desde el fetiche, desde las características inventadas. Voy a colocar un ejemplo. Este celular te va a hacer muy feliz. Más allá de las funciones de las mercancías, lo que se vende, lo que garantiza la venta de las mercancías, son los fetiches, las cualidades que yo le voy a inventar. ¿Listo? Marcos, un ejemplo, ¿cuál puede ser? Un ejemplo de un fetiche a la mercancía. Un teclado, ¿Por qué? porque te puede garantizar seguridad, te puede garantizar un mejor movimiento, pues Siga. ¿Mejor movimiento de qué? Eso es lo que tienen que ir. una Entonces, mejor comodidad. comodidad, perfecto. ¿Y ahí qué estamos vendiendo? No solamente se vende el producto, sino que se le venden unas cualidades humanas a este espacio. Por eso Adam Smith dice, fresco, no se preocupe que las cosas se van a vender y se venden porque a los objetos se les da un fetiche, una cualidad humana. ¿Listo? Sofía, otro ejemplo, ¿cuál puede ser? Sofía. Listo, por aquí. Seguimos entonces. Sofía, ¿estás con nosotros? ¿No estás con nosotros? Cuéntanoslo todo. Por aquí, Estefanía López. Listo. Diego, ¿puedo abrir el micrófono? Lo escuchamos. Listo. Vamos a ver acá. ¿Qué estoy haciendo en sus cabezas? Estoy colocándole a usted un concepto para que usted lo ejemplifique. Eso se llama pensamiento sintético y es una comparación en vivo, mucho más rápido, que mejora su capacidad de análisis. Listo. Laura, arranque. Laura. Que te pueden vender una casa diciéndote que en esa vas a ser más feliz, que, las, que los pasillos están llenos de amor, vainas así. Exacto. Siguiente, Kevin, lo escucho. Kevin, Señor, hágale un ejemplo de valor de la mercancía del fetiche. ¿Cuál puede ser? no sé, un libro en blanco que lo va a hacer escritor profesional. Otro ejemplo puede ser el fútbol, como la capacidad de distraer al otro. Téngalo en cuenta. Listo, siguiente, Pedraza, lo escucho rápidamente. Mister, qué pena. Hágale. Eso de la generación de valor con fetiches, ¿es como el uso de eufemismos a la hora de vender algo? Exacto. O ¿Se sea, puede especificar?
Exacto, porque la gente no termina comprando. ¿Cómo yo garantizo que exista un equilibrio entre oferta y demanda? Si la gente compra pensando racionalmente en las funcionalidades, eso va a generar que las personas compren cosas que siempre van a utilizar. Cuando yo le coloco características a una mercancía que se relacionan con la persona, me va a garantizar que las mercancías se van a vender. Por eso el liberalismo va a tomar fuerza. ¿Estoy siendo claro hasta ahí o no? Sí, señor. Listo. Entonces, en ese caso es cuando yo le digo que si usted escribe con OfficeScope, usted va a tener nada más. Exacto. Muy bien, Laura González. Por eso los celulares se venden tanto. Porque yo le voy a vender esos discursos que Mafioli inició. El discurso de la seguridad, el discurso de la cantidad de tinta, pero no estoy pensando en la funcionalidad, sino en las cualidades que tiene la mercancía. Por eso todo lo que usted produzca se va a vender en la medida que usted le dé un sentimiento, le dé una característica humana. Por eso, si usted se da cuenta, el comercio que mantenemos en tiempos del COVID-16 es un comercio que es muy emocional, porque a usted le están vendiendo celulares, le están vendiendo juegos, le están vendiendo máquinas para hacer ejercicio, no porque los necesite del todo, sino porque están utilizando un fetiche para la mercancía y eso va a garantizar que la oferta y la demanda se regulen por sí solas. Así que el monarca tiene que dejar de regular. Preguntas, inquietudes hasta COVID-16. No, COVID-19. Preguntas, inquietudes hasta el momento. Pedraza, ¿algo que decir? Pedraza, Pues, profe, yo tenía un ejemplo similar, pues hágale. como estaban los guayos que nos dicen que vamos a tener más agarre en el pasto, que serán más, con más velocidad y pues eso, Seamos no honestos, sé. lo que le genera velocidad al jugador, lo que le genera velocidad no es el guayo totalmente, sino quién opera el guayo. Entonces, caiga en cuenta cómo le vendemos conceptos a las mercancías para que se vendan. ¿Listo? Preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Qué hubo, Santiago? Lo escucho. Santiago Carreño, no me deje seguir. Preguntas, inquietudes. No, pues, mister, yo iba a decir lo mismo. Sí, un ejemplo, todas aquellas máquinas de ejercicio que venden, como que dicen que va a tener un cuerpo tonificado, una cintura perfecta. Exacto. Sí. ¿Y qué significa en estos términos? Significa que tenemos que dividir el mundo y con esto ya voy cerrando a Adam Smith. Significa que necesitamos un lugar en la tierra, por eso se llama el libro La riqueza de las naciones, dividir el mundo entre lugares desde donde extraemos los recursos naturales, otro lugar en el mundo donde se van a transformar para generar una gran comercialización, un gran mercado. Levante la mano, ¿quién necesita un ejemplo de esto? Porque de aquí viene la idea de países del primer mundo, del segundo mundo y del tercer mundo. Y nace del liberalismo. ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Quién necesita? ¿Alguien necesita? Por favor, vea, me queda 20 minutos y sigo con el análisis. ¿Listo? Claro, no se preocupe, Juan Pablo. Lo que se hace es, entonces, ya tenemos más que claro la idea de la mano invisible. Entonces, construya lo que usted quiera en la oferta, que si usted sabe darle cualidades a esas mercancías, se va a vender. Significa que la demanda se va a acercar a la mercancía, no por la funcionalidad, sino por los fetiches. Y eso va a generar que oferta y demanda se regulen. Pero para poder impulsar la economía, necesitamos dividir, de aquí viene la riqueza de las naciones, dividir el mundo en territorios de donde sacamos materias primas, recursos naturales, otro lugar en donde lo transformamos y un gran mercado donde lo podemos comercializar. ¿Queda claro? Preguntas, inquietudes. Juan Pablo, cuéntemelo todo. ¿Sí queda más claro o no queda más claro? Listo. Los demás, preguntas, inquietudes hasta el momento, porque eso va a justificar la caída del mercantilismo. Yo, porque nos está diciendo acá, desde David Ricardo, la disminución de la regulación de la economía. Porque si la economía tiene un lugar desde donde se van a extraer los recursos, otro desde donde se transforme y donde exista un mercado mundial, global, eso va a garantizar que el monarca ya tiene que dejar de regular, porque la riqueza la va a dar la misma tierra, no la va a dar el proteccionismo.
Preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Ninguna? Voy ahora con la postura, la siguiente postura. Voy a cambiar de color. Voy ahora con la postura de ciencias políticas. Mariño, lo escucho. Mister, o sea que como ejemplo de país del primer, segundo y tercer mundo se puede dar como ejemplo de país del tercer mundo a Colombia con el ferroníquel, a Brasil con las plantas de procesamiento de metales y a, yo que sé, Estados Unidos que produce los teléfonos. Exacto, pero si lo pensamos, es una idea colonial que sigue existiendo hoy. Tiene toda la razón, porque antes para ellos eran las colonias americanas, asiáticas y africanas, y hoy vienen siendo los países que se dedican solamente al primer renglón de la economía y otros al segundo. ¿Queda un poco más claro? Sí, señor. Listo, eso es lo que necesito que usted haga, que coja el berraco concepto y lo compare, que usted haga pensamiento relacional. Cuando usted esté sentado en la entrevista y le empiecen a lanzar estas ideas, usted puede, yo tengo un ejemplo, lo podemos ver en la cotidianidad. Claro que sí, podemos relacionarlo. Eso es lo que necesito, que usted llegue a esa capacidad de análisis. No siendo más, voy a revisar entonces qué pasa directamente cuando nace el liberalismo. Y es que en ciencia política van a aparecer las repúblicas en Francia, en Italia, en Alemania, pero van a establecer una figura que se llama el Estado de Derecho. ¿Qué es eso del Estado de Derecho? La ley es el último recurso de mandato, no es nada más. Ya no manda la voluntad, manda es la ley. Y para que mande la ley tenemos que hacer una división del poder, ejecutiva, legislativa y judicial. Y eso va a llevar a que este proceso se lleve a cabo desde las revoluciones burguesas, que gracias a la revolución industrial, el burgués se dio cuenta que el liberalismo funciona, que en la revolución francesa van a tener en cuenta que si se le da apoyo y se le dan derechos a los comerciantes, la economía va a prosperar y los países van a aumentar sus naciones. Y por eso vamos a encontrar que va a aumentar la colonización. Se pierde en América, pero se inicia en África y en Asia, porque a mayor cantidad de territorios colonizados, mayores recursos naturales para transformarlos y mayor riqueza para las naciones, pero ya no las maneja un monarca, las manejan las repúblicas que tienen divisiones del poder. Y esto va a llevar a un gran problema, porque la gente va a empezar a hacer esto que se llama la consolidación de los nacionalismos. Yo soy colombiano porque yo domino este territorio, porque la riqueza de ese territorio llega acá y yo la transformo, porque lo que es arena, yo lo puedo transformar en este objeto. Entonces, caiga en cuenta cómo van a ser las repúblicas muy de la mano del nacionalismo, pero dándole la mano al liberalismo clásico. Entonces, usted tiene preguntas, inquietudes hasta el momento, porque a eso se le llaman revoluciones burguesas. Y ya tengo que entrar al siglo XX. Preguntas, inquietudes hasta el momento, porque aquí estoy comparando. Y ahora sí puedo hacer la misma pregunta. ¿Aquí quién es más fuerte? ¿La economía o la ciencia política? ¿Quién está influenciando a quién realmente en este espacio? ¿Alguien se atreve a hacer ese análisis, por favor? ¿Quién, repito, quién está influenciando a quién? ¿La economía está influenciando a el Estado o el Estado está influenciando a la economía? Porque el panorama va a cambiar en este espacio. Su análisis, por favor. Kevin, ¿por qué? Siempre que usted dé una idea, arriésguese a defenderla, porque así le va a pasar en un examen de admisión, en una entrevista. Bueno, ok, este es el panorama que tenemos. ¿Cuál es la posición que usted sostiene? Y ahí usted tiene que revisar lo que está aquí para empezar a generar una argumentación. Kevin, ¿se va a arriesgar o no? Kevin, ¿no se va a arriesgar? Usted tiene derecho a equivocarse, vea, equivóquese acá conmigo, pero en la entrevista no se vaya a equivocar. Aquí todo lo que quiera, en la entrevista no. Camila, preguntas, inquietudes. Laura, ¿listo? Ay, Dios mío. Diego Lombana, ¿preparado? ¿Dudas, inquietudes? ¿Ya tiene la respuesta? ¿Quién influencia a quién? ¿La economía está influenciando el Estado o el Estado influencia a la economía? ¿Cuál es su análisis? Juan Manuel, su análisis. ¿Listo? Camila.
Chicos, arriésguense, ¿ninguno? Nicolás, ¿ninguno? Sergio Ramírez, Andrés Monsalve, Estefanía, ¿te vas a arriesgar? Marcos, ¿se arriesga? ¿Quién influye a quién? ¿Y por qué? Profe, el Estado influye la economía, ¿Por qué? porque digamos con las medidas y, por ejemplo, Estados Unidos con Cuba, con sus bloqueos económicos, pues ahí está influyendo no solo la economía de su país, sino de otro. ¿Y por qué no la economía influye al Estado? Acá, ojo porque miren dónde estoy. Aquí todavía no ha pasado. Mire la temporalidad. ¿Listo? Sí, claro, Camila, no hay problema. Mire la temporalidad. ¿Listo? La temporalidad me está diciendo 1789 a 1890. ¿Listo? Entonces revisemos. Revisemos en ese espacio. Nariño, ¿se arriesga? Mafioli, ¿se arriesga? No se lo puedo creer, es muy fácil. ¿Quién influye sobre quién? ¿Tiene preguntas? ¿Necesita que le vuelva a mostrar el espacio desde... Listo. ¿Necesita que le vuelva a mostrar el espacio desde ciencias políticas? ¿Qué necesita? ¿Qué recursos necesita? ¿Listo? Lombana, ¿preguntas, inquietudes? Yo, Juan Pablo, ¿se va a arriesgar o no? Preguntas, inquietudes. Pedraza. Nariño, hágale. Pues, mister, diría yo que la economía influye al Estado, ¿Por qué? porque acá parece que las repúblicas, Usted como puede Francia, rayar. Italia, Puede rayar, no hay ningún problema. ¿Le borro para que pueda rayar? Listo. no. Acá dice que, por ejemplo, estas repúblicas de acá adoptaron el modelo de Estado de Derecho debido a los cambios económicos que causó el liberalismo. ¿Y eso qué tendría que ver? Pues eso diría que, que la economía, como se mostró acá, de la mano invisible, la autorregulación del mercado y una economía más autónoma, por decirlo así, generó cambios en el Estado que tuvo que cambiar para adaptarse a dicha economía. No fue al revés, el Estado no cambió esa economía. Exacto. Eso es. Correcto. Eso es correcto. Porque está mostrando, esta gráfica viene siendo de efecto, causa-efecto, y es muy fácil entenderlo acá. ¿Listo? Porque aquí estamos observando algo muy fácil, como las ideas económicas destruyeron lo que estaba aquí arriba y transformaron la idea del Estado. Es muy fácil. Listo. Preguntas, inquietudes hasta el momento. No, no es que sea grande, es un análisis, es comparar. Vuelvo, insisto, es comparar. Yo sé que para usted es difícil, porque tal vez ustedes pueden estar acostumbrados a, la respuesta es correcta. Muy bien, no, esa no es, lo lamento. No, aquí a usted le toca jugar con las opciones y realizar un proceso de comparación, porque no importa la carrera que usted tenga, lo que le corresponde es realizar este ejercicio. Preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Ninguna? Porque aquí ya estamos viendo que tenemos un Estado que está siendo influenciado por el liberalismo clásico. Y por eso existieron las revoluciones burguesas, que es la revolución industrial, la revolución francesa, y la colonización de Asia y del África, la colonización de toda el África de norte a sur, y por supuesto del Hong Kong, de Macao y por supuesto de la India. Listo, preguntas, inquietudes hasta el momento, ¿ninguna? Listo, paso entonces al siguiente gráfico para ya ir cerrando este escenario. Eso es lo que necesito, su análisis. Eso es lo que más necesito, su análisis. Bien, entra a este espacio, siglo XX, de 1914, está la temporalidad. Mafioli, ¿preparado? Listo. De 1914 a 1945. ¿Listo? ¿Y aquí qué es lo que vamos a hacer? Sí, hombre, vamos a hacer el análisis. ¿Qué pasa? Ah, imagínense el cupo para la universidad aquí, nos la estamos jugando. Entonces, que hagan en cuenta que el liberalismo clásico que estaba en marcha se va a convertir en un imperialismo. ¿Por qué el imperialismo? Porque van a hacer una colonización. Este es el argumento. Hay una colonización de naciones extranjeras para cultivarlas, culturizarlas y explotar sus recursos naturales. ¿Es claro la relación que hay con el liberalismo o no es clara la relación? Se habla de imperialismo porque yo colonizo otro territorio para aprovecharme de los recursos naturales de ese país del primer mundo. Y así yo transformarlos y aumentar mi riqueza. Pero va a pasar aquí otro problema.
desde el marco económico, estoy en la postura económica. Y es que vamos a encontrar el proteccionismo económico, un nuevo mercantilismo que se va a establecer desde la Revolución Rusa, porque ellos van a controlar la economía desde los planes quinquenales. ¿Qué significa eso? Planificar los cultivos, la cosecha, o sea, la recolección, la distribución, la transformación y la venta en el mercado nacional. Externo no, nacional. Y eso significa que se van a unificar en esta Rusia la unificación de la producción desde la nacionalización. Qué pena, señor Mafioli, usted tiene esa fábrica, bienvenido a Rusia, qué pena con usted. Estamos en años donde lo que usted hizo, le agradecemos su trabajo, pero se le va a expropiar para que sea propiedad del Estado. Significa que aquí vamos a tener una rivalidad. ¿Alguien me puede mostrar por qué hay una rivalidad en este espacio y entre quiénes y por qué? Simplemente tiene que realizar la lectura y comparar. ¿Será que las dos posturas económicas que pasan del 14 al 45 van por el mismo lado o realmente tienen tendencias diferentes? El análisis, por favor, así le toca hacer usted. Realice la lectura, compare para hacer el análisis, así directamente. Hágale porque ya llegó a neoliberalismo, ya aquí, estoy a una escala. ¿Listo? Juan Pablo, ¿ya la tiene o no? ¿Qué pasó, hombre, Juan Pablo? No sé qué tímido, es muy fácil. Tiene que leer. Mister, es que aquí toca saber mucho. No, toca leer y comparar. Eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Ninguna? ¿Qué hubo, Camila? ¿Cómo vamos? ¿Dudas? ¿Ninguna? Entonces, repito en este espacio, ¿por qué estas dos son diferentes? ¿Por qué son diferentes estas dos? ¿Hacia dónde va una? ¿Hacia dónde va la otra? ¿Por qué? Y mire, en una misma temporalidad. ¿Listo? Claro que sí, Laura, no te preocupes. Entonces, desde la postura económica hay dos posiciones. La primera, que el liberalismo clásico están dando y se convierte en imperialismo, porque realiza un proceso de colonización. ¿Para qué? Para quitar materias primas y a la hora de quitar materias primas, transformarlas y aumentar su producción igual a mayor riqueza. Mientras que vamos a encontrar un proteccionismo económico en Rusia porque la producción vuelve a ser cerrada. La producción cae en una nacionalización. ¿Listo? Y como cae en una nacionalización, se produce y se vende en un mercado interno. Entonces, preguntas, inquietudes. Laura, ¿necesitas que profundice? En la Revolución Rusa van a formular los planes quinquenales, que es cada 500 días hay un ciclo económico. Se cultiva, se cosecha, se recoge, se distribuye, se transforma, se distribuye en un mercado local. Significa que hay dos posturas. ¿Listo? ¿Cuáles son? Son las mismas. Su análisis, por favor, el tiempo está pasando. Imagínese usted en un proceso de beca. No, usted me responde esta pregunta y tiene la beca. ¿Listo? ¿Qué tiene que hacer? Comparar, 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 comparar. Y pum, levante la mano. Peléela, peléela. Perdió la beca, vea. ¿Quién se lleva esa beca? Vamos. ¿Listo? ¿Quién se lanza? ¿Quién se lanza? ¿Quién lo tiene? ¿Listo? Santiago, ¿la tiene o no la tiene? Preguntas, inquietudes, Santiago. ¿Listo? ¿Quién lo tiene? ¿Quién ya lo tiene? ¿Quién no lo tiene? ¿Listo? Nariño, ¿se va a arriesgar o no? Marcos, ¿qué pasó? ¿Fácil o difícil? Lo que tiene que hacer acá, no importa el tema, a usted le toca directamente análisis económico. ¿Listo? Económico y estatal. Pero a usted le va a tocar diferentes temas. Lo que tiene que hacer es relacionar. Relacionar para analizar. Claro que sí, no hay problema. Entonces, diferencias en las posturas económicas de 1914 a 1945. ¿Son iguales o son diferentes? Más simple no lo puedo hacer. ¿Listo? Vamos, Cami. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Son rivales? ¿Cooperan? ¿Van de la mano? Pues, Pues, mister, Tienen hágale. como un parecido porque los dos buscan como beneficio propio, solo que uno los busca de manera externa y otro los busca dentro de sí mismo.
Pero entonces, ¿que solamente esa sería la diferencia? O Siento sea, yo. ahí va una diferencia. Listo. ¿Quién la va a complementar? Listo. Nariño, ¿se va a arriesgar? Hágale. Mister, diría yo que una de las mayores diferencias es que el imperialismo lo que busca es obtener riqueza a costa de conquista, a costa de una economía más directa, de una manera más directa y más, por decirlo así, a la ofensiva. En cambio, en Rusia, con el comunismo, socialismo, donde todo esto nació, lo que se buscaba era generar una riqueza cíclica, que el Estado se pudiera mantener a sí mismo sin necesidad de salir por más recursos. Diría yo que es la mayor diferencia. Exacto. Significa que Rusia buscó satisfacer sus necesidades con su producción nacional. Mientras que era la idea que estaba dando Gamila, mientras que en la colonización se busca explotar al otro para una riqueza. Pero hay una diferencia acá importante para que cerremos este espacio. En el imperialismo se busca una riqueza de pocos, mientras que en la planificación, en el proteccionismo ruso, se buscaba básicamente nada más ni nada menos que una riqueza comunal, del común, del ad populum. Para cerrar este espacio, por eso vamos a encontrar nosotros esta diferencia. Y es que esta tendencia económica va a generar una diferencia en el Estado. Y con esto ya cerramos. Entonces vamos a encontrar, ambos modelos buscan una construcción de una identidad. Van a buscar establecer fronteras, pero van a ser un Estado más liberal, un Estado imperialista que va a caer en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y va a nacer un Estado centralista, soberano, la Unión Soviética. De ahí vamos a tener las siguientes consecuencias para cerrar este espacio. La Primera Guerra Mundial, las independencias en colonias asiáticas patrocinadas por el otro bando, por los rusos. Vamos a encontrar ideologías, que esas ideologías, nazismo, fascismo, van a nacer, y el franquismo, como una estrategia para recuperar su economía en pro del imperialismo. Vamos a encontrar la consolidación de la Unión Soviética como protectora de su economía. Y vamos a encontrar nada más ni nada menos en este espacio la aparición del estado de bienestar, que con eso iniciaríamos entonces la próxima sesión. No siendo más, recuerde, necesito que más que memorizar, usted realice procesos de comparación y de análisis. Eso es lo que estamos necesitando en tiempos de COVID. Su capacidad de análisis más allá de la memorización. Yo sé que es difícil arriesgarse, pero hay que lanzarse al agua, sea que nos vaya bien, sea que nos vaya mal. Aquí te vamos a corregir con cariño, no te vamos a dar un palazo. Aquí estamos es para ayudarte. Eso es lo que necesitamos, porque esa beca es tuya, pero necesitas, más allá de memorizar tanto, observar cómo un concepto evoluciona y cómo compararlo. Les deseo nada más ni nada menos que una excelente tarde y nada, nos vemos en una semana. Que les vaya muy bien. Cuídense muchísimo. Que estén muy bien. Querida, muchas gracias. Cuídate mucho, Liliana. Que te vaya súper bien. Un abrazo Chao, enorme. mister. Que te vaya súper bien. Un abrazo para todos. Para el Preditfets, que Rinta los está esperando.